Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: Se te perdonan tus pecados, o decir: Levántate y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia en Cristo, la lectura que hemos escuchado nos relata un milagro, una sanación. El Evangelio de Mateo describe ciertos milagros después que Jesús termina el sermón de la montaña. Hoy nos habla de la curación de un paralítico. Dice la palabra: trajeron a donde él estaba a un paralítico. Es decir, varias personas lo traen. Podemos ver aquí el sentido de la comunidad, la cual ayuda en la liberación y sanación de este hombre enfermo, ya que lo llevan a Jesús, lo conducen a la presencia de Dios. Nosotros, apreciada comunidad, tenemos la misión de conducir a las personas a Dios, de guiar y ser instrumento de la misericordia de Dios. No podemos decir que soy seguidor de Cristo si mi testimonio como cristiano no conduce a Dios. Si mi vida de fe no facilita a mis hermanos el camino a la conversión. Podemos preguntarnos: ¿mi vida de fe lleva a los demás a la presencia de Dios? ¿Mi práctica religiosa lleva a mi familia, a mis amigos, a los compañeros de trabajo, a mis vecinos, a la presencia de Dios? Quizás estás pensando: Padre, pero si yo los invito a misa, oro por ellos, doy testimonio como cristiano, entre otras cosas, y ellos no me hacen caso. No te preocupes, tú sigue trabajando por el reino de Dios, sigue invitando, sigue orando, no dejes de ser instrumento de la gracia de Dios. Si los hermanos no ven ese camino de santidad, ya no es tu problema. Tú sigue orando y viviendo la vida según los sentimientos de Cristo. Jesús le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Estas palabras del Señor nos confirman la cercanía de Dios, el amor misericordioso, el llamado a la confianza y el sentirnos hijos de Dios Padre. En el proceso de conversión que cada uno de nosotros llevamos, debemos tener plena confianza en Dios. En cualquier situación que estemos pasando en estos momentos, debemos tener confianza en Dios. Hoy esta palabra se renueva y nos renueva. Ten confianza, hijo. Escucha bien, el Señor hoy te dice a ti: ten confianza, porque la compasión, el amor de Dios que libera y sana, se acerca a cada persona y acoge todo el sufrimiento y la complejidad de su situación. Y nos dice: ten confianza. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7-8, expresa: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Después de esta invitación a la confianza,
Jesús le dice al paralítico, se te perdonan tus pecados. Y vemos que parte de la enfermedad y la discapacidad del hombre del Evangelio de hoy era por la atadura del pecado. Y su sanación comenzó con el perdón de sus pecados. Hoy también el Señor nos invita al perdón, a reconciliarnos con Él, con Dios, a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a los demás y a aceptar el perdón del otro. Quizás parte de nuestras enfermedades, dolencias, situaciones, problemas son por no aceptar y practicar el perdón. Nos sentimos atados al problema, a inquietudes, a personas tóxicas por no practicar y aceptar el perdón. El Evangelio que hemos escuchado nos llama a sentir ese perdón de corazón, como el paralítico, que fue capaz de sentir ese perdón y verse sanado de la enfermedad. Y perdonar no quiere decir que vas a borrar de tu mente lo ocurrido, pero sí que ese acontecimiento te ayude a crecer, que cuando recuerdes eso no te llenes de odio y amargura, al contrario, que te ayude a no repetir ese error. Para tomar la camilla y seguir adelante, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este camino de conversión, que nos ayude a tomar esa camilla que me impide caminar en santidad. Termina el Evangelio diciendo, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Esto se refiere al poder que tenía Jesús de perdonar los pecados, ese mismo poder que tiene el sacramento de la confesión. Glorifiquemos a Dios porque nos ama, porque nos quiere perdonar y quiere que perdonemos a los demás y que nos perdonemos a nosotros mismos. Glorifiquemos a Dios que nos invita a tener confianza en Él. Que tu oración en este día sea de acción de gracias y de glorificar a Dios por tantas cosas que nos regala en nuestro diario vivir. Que el Dios de la vida nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan un santo y lindo día.